finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos oportunos con la pastora Marta de Márquez. Hoy es viernes y usted ya sabe que en el 91.5 sobre FM tenemos para disfrutar y compartir con ustedes el espacio de consejos oportunos. Para eso ya está con nosotros la pastora Marta de Márquez, a quien recibimos y damos los buenos días. Hermosa mañana, pastora. Así es. Joana, qué bendición. Agradecidos, Sí, realmente. Agradecidos a Dios en todo momento por todo lo que tenemos. Amén. Dando gracias a Dios por el día que nos permite vivir y que pudimos amanecer, porque hay veces que nos acostamos y no sabemos si el otro día vamos a despertar. Es verdad. Cada uno tiene su tiempo de vivir en esta tierra y bueno, pero qué precioso es poder alabar a Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Vamos a hablar un poco acerca de la paternidad. La paternidad biológica es la primera también en el orden natural de la vida. Padre biológico es aquel que hace su aporte biológico a través de una relación sexual para que se produzca el engendro de una nueva vida física impulsada por el espíritu humano. Si bien que en todo engendro es necesario Dios, también es esencial para la vida física la participación del hombre. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Lo que es nacido de la carne, carne es. En este tipo de paternidad vemos que, como fruto de una relación física y por supuesto del aporte de Dios, una nueva vida podía existir. La segunda definición tiene que ver con lo que en realidad estamos tratando y que en la mayoría de las veces se usa otro término que no dice tanto como el que aquí estamos usando, el de padre de fe. Padre de fe es aquel que hace su aporte a través de la predicación y el discipulado para que otra persona pueda nacer a una nueva vida de fe en Dios. Abraham es llamado el padre de la fe por el hecho de que escuchó a Dios y le creyó, haciendo luego nacer a otro en su misma creencia. Pablo dijo: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si bien, hablando patriarcalmente, somos hijos de Abraham por tener nuestra fe, su origen en él, también tenemos un padre de fe más cercano, que es quien personalmente nos hizo conocer a Dios y que en el caso de los corintios era el apóstol Pablo, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Padre espiritual es aquel Dios que provoca el hecho de que el ser humano pueda ser engendrado en una vida nueva, impulsada por el Espíritu de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con respecto al significado de la palabra padre, en el diccionario dice lo siguiente: de una raíz que significa nutridor, viene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Se utiliza de uno que, como predicador del Evangelio y maestro, ocupa el puesto de un padre, tomando cuidado de sus hijos. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, no siendo lo mismo que un mero título de honor, prohibido por el Señor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dios está totalmente en contra de quienes anhelan títulos como el de padre o maestro para ejercer poder por encima de otros y ser honrado por los hombres, alimentando así su propio ego y vanidad, pero desea con toda fuerza, sus fuerzas, encontrar a gente como Pablo, que no estaba orgulloso del título, sino que daba la vida por el cargo. Dios busca gente a la cual no le importa cuánto le cueste transmitir a otros el carácter de Cristo que ha adquirido a través del tiempo que ha pasado con Él. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entendiendo al término Padre como un nutridor, protector, sustentador, debemos descubrir y de acuerdo a qué tipo de paternidad nos toque ejercer, cuáles son las responsabilidades de la misma. En el caso de un padre de la fe, la mayor responsabilidad será transmitir el carácter de la fe al hijo. Transmitir esto significa actuar en cada ocasión como Cristo actuaría con sus hijos. En lo que respecta al trabajo paternal que el apóstol Pablo llevó a cabo, podemos encontrar con muchos ejemplos, modelos para nuestra paternidad. No debemos limitarnos a creer que un padre es solo el que hace nacer, ya que el término va mucho más allá y abarca el hacer nacer, el hacer crecer, la formación del carácter, la dirección del propósito y el control, para que lo que se inició continúe en las próximas generaciones. Pablo, un modelo de paternidad muy especial, hizo que gente naciera a la fe, les ayudó a dar los primeros pasos, les enseñó la nueva vida, los corrigió, los reprendió, los estorbó, los perdonó, gastó y se gastó la vida, solo íntegramente, movido por el carácter de padre que se había desarrollado en él. Como hemos visto, el significado de padre, de igual manera, tampoco la denominación de hijo debe ser un título para identificarnos con alguien correcto, y ni siquiera basta con tener la misma sangre para ser llamado un hijo. Jesús denominó que alguien era hijo cuando sus obras eran las mismas de aquel que proclamaban como padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el momento en que Dios nos empezó a revelar acerca de la paternidad, hemos podido ver más al respecto en las Escrituras de lo que nos podríamos haber imaginado. Cada día se torna más apasionante descubrir este carácter y rol paternal. En los diferentes libros y pasajes de la Biblia, dentro de todo lo que hemos visto y tratado, podemos decir que Proverbio es el libro de la paternidad por excelencia. Es el manual del padre y del hijo, es lo que jamás deberíamos dejar de estudiar, ya que lo necesitaremos tanto para ejercer el rol paterno como para ser hijos amados. Ahora, como hemos visto, de esta manera también existe un salmo al que llamo el Salmo de la Paternidad, que trata de la misma como un mandamiento y responsabilidad de cada generación. Podemos ver el Espíritu Santo ocupado en responsabilizar a los padres de transferir a los hijos toda la vida divina, y dice: Él estableció testimonio en Jacob, se reveló y puso ley en Israel, reveló su voluntad, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué más claro que lo que este fragmento dice para entender la responsabilidad que un padre tiene para con sus hijos? Dios se reveló a nuestras vidas y reveló su voluntad. Ahora estamos bajo el mandamiento de transferir esa revelación a nuestros descendientes. Esta es la manera en que Dios espera operar en las generaciones que vienen. Recordemos que Dios no es Dios de una sola generación. Él es un Dios que traspasa las generaciones. Su plan lo abarca todo. La paternidad no es una moda ni una opción para aquel que tiene ganas de ejercerla. ¿Cuántos cristianos hay que viven enamorados de la revelación de Dios, pero que ni siquiera quieren tener un discípulo? Actuar así impide a Dios concretar su plan. La paternidad no es una práctica para los más modernos. La paternidad es el mandamiento de Dios a los padres y será lo que les permita a los hijos tener la revelación de Dios y su voluntad. Nuestros hijos o próximas generaciones comprenderán plenamente a Dios siempre, y cuando los padres no fallemos en revelárselo, ellos un día podrán declarar que han entendido acerca de Dios a su Padre, cumplió el mandamiento de transferir, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Para Dios es cosa seria que un padre no haga partícipe al hijo de la revelación y el pacto. Estamos obligados por el deber a poner a nuestros hijos bajo la misma revelación y pacto en el que vivimos nosotros. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Este Salmo 78 también enseña que encubrirles a los hijos la revelación de Dios y su voluntad es dejar de transferirles la misma vida y propósito que Dios puso y tiene con nosotros. Y si bien en este versículo está más que claro, se puede ver lo grave que es para Dios el que no incluyamos a nuestra descendencia en el pacto que Dios tiene con nosotros y que viene de generación en generación. En el caso
iniciado por Dios, como lo hizo con Abraham, como señal de su separación para Dios, fue pasando de generación a generación hasta llegar a Moisés, quien había sido guiado por sus padres, justamente por ser descendientes de Abraham. Dios lo llamó a la misión de libertar a los hijos de Jacob, a los hijos que obedecen, y sale a cumplir todo aquello y yendo por el camino, como cuenta la Biblia. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Querer hacer lo que Dios nos manda sin transferirlo, aun cuando lo hagamos todo bien, será una seria provocación al Dios que nos llamó para cumplir su perfecto plan de generación en generación. La solución para calmar a Dios, lo más urgente posible, ocuparnos de transferir a nuestra descendencia la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces habremos leído sin comprender la seriedad de este asunto? Y es que la transferencia paternal es el medio por el cual Dios planea llenar la tierra de su gobierno. Es el gran deber de cada hombre experimentar y transferir la divina voluntad de Dios. Que alguien no lo haga es muy frustrante para Dios y a su vez doloroso. No nos olvidemos que el fin del hombre en la tierra es engendrar y transmitirle o revelarle a Dios a la generación que viene, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, dice este Salmo 78. Prestemos mucha atención. Por la generación venidera deberá aprender de Dios por nosotros, pero a su vez deberá aprender a paternizar también a sus hijos. Dios nos pone como padres la carga de más de una generación. Cada padre es responsable por 2 generaciones y deberá vivir bajo el deber de hacer conocer a Dios y su voluntad, a la par de cuidar de los hijos a quienes les enseñas, lo enseñen por igual a sus hijos. De esta manera, claro que será posible ver la tierra llena de la gloria del Señor. Dentro del pueblo de Dios, esto era una ordenanza bíblica, más que sabida. El pueblo judío vivía muy consciente y creo que lo fue una de las cosas que le permitió ver el milagro de no desaparecer como nación, aun cuando estuvo fuera de su tierra casi 2000 años. En Deuteronomio dice: es más que clara la responsabilidad sobre 2 generaciones. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lamentablemente existen quienes viven para sí mismos y que, por no querer entender el rol paterno revelado por Dios, han desfigurado el sentido de lo que es la vida en Dios. A lo largo de la historia hubo mucha gente que creyó en Dios, pero nunca entendió lo que significaba ser padre, que dio esto como resultado: liderazgos carentes del corazón de paternidad, y al igual que Ezequías, solo trabajaban para el éxito en su presente. ¿Quién podría decirle algo a un líder como el rey mencionado? Revolucionó al pueblo en su tiempo, restauró la adoración, el servicio a los sacrificios, celebró la Pascua uniendo a las tribus. Sus cultos eran excelentes. Tenía todo lo que cualquier adorador desea tener y aquello que más de un pastor anhela con todas sus fuerzas. Iglesias con todos los detalles bíblicos. Uno entra y son preciosas, no hay nada que reprochar, está dando honra
con la más alta excelencia. Pero de repente vino una palabra de Dios, no por casualidad, sino para que se diera cuenta de su condición en cuanto al plan de Dios, que va más allá de nuestro presente y traspasa las generaciones, y le dice: prepara tu casa, porque ciertamente morirás. A lo que el rey entendía su significado: se terminan tus días en la tierra, pon un sucesor, dándose cuenta Ezequías de que todo el éxito de su presente se terminaba con él. Este rey, que había hecho tanto para Dios, no había paternizado a nadie, engendrándole con esa vida de Dios que le había sido dada. No tenía hijos. Le ruega a Dios un tiempo más de vida. Dios se lo concede. En ese tiempo tiene al hijo. Parece que había aprendido la lección de paternidad, pero se concluye por la respuesta que el corazón del Padre para engendrar y traspasar la genética divina a otra generación nunca había estado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Dios, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se puede tener un gran éxito en el presente, aún se pueden tener hijos, y sin embargo, por otro lado, estar resistiendo el mensaje de Dios de convertirnos en padres que engendren y traspasen a otras generaciones la vida, la visión y propósitos divinos. Lo que el profeta le dice fue solo lo que Ezequías tenía en su corazón. Esto era el gran desinterés y descuido por su descendencia. Nada le interesó el contar a los hijos que se levantarán. Qué tremendo esto. A mí me está llegando ese pensamiento de que doy gracias a Dios porque si bien mi abuelo conoció el Evangelio en la cárcel, ha sido transmitida ese amor por Dios y esa bendición, ¿no? Que mi mamá en aquel tiempo tenía sus 13 años cuando tuvo que vivir esa crisis de que su papá estaba en la cárcel. Sin embargo, cuando mi abuelo sale de la cárcel, ella comienza a creer en ese Dios, a ser instruida. Y bueno, doy gracias a Dios por esa generación, porque mis abuelos, mis padres, hoy en día nosotros, nuestros nietos, nuestras hijas, nuestros nietos, yo digo, qué bendición poder traspasar esa bendición. Si bien hay muchas cosas que a veces de generación en generación vamos pasando, ¿no? Cosas naturales, normales a veces, hasta las comidas, ¿no? Porque a veces sí, porque mi abuela cocinaba, y todo eso se va pasando. Pero ¿cómo no pasar esto de generación en generación, de amar a Dios en primer lugar, de buscar a Dios en primer lugar? Es Dios el que nos va a sustentar, el Dios que nos va a guiar en los desiertos que pasemos en la vida, en las pruebas, en las luchas. Ojalá en este día como padres puedan, tal vez sean los primeros que han conocido el Evangelio, pero qué bendición poder transmitirle a tus hijos y que tus hijos a sus hijos y toda esa descendencia después continúe amando a Dios por sobre todas las cosas. Es triste a veces ver, ¿no? A veces estamos... el otro día vino una chica que dice que a los 6 años venía a nuestra iglesia. Y dice, dice, mis padres se separaron, nos apartamos, después iba a una iglesia en el barrio, pero yo dije, tengo que volver, hoy en día tiene como 23 años. Dice, yo tengo que volver a mi iglesia, a donde yo venía cuando yo era niña. O sea, las raíces esas de tan pequeña, y no es el primer caso, y tenemos muchos casos así de que, sus padres abandonaron el Evangelio, se alejaron, y ellos como que les quedó esa semillita sembrada de que venían a los campamentos, y qué precioso poderles ver que vuelven nuevamente a los brazos de Jesús, y Dios comienza a continuar la obra que había comenzado en ellos desde su niñez. Oramos por aquellas personas que en este día puedan tomar esa paternidad
de saber que Dios es nuestro Padre y que Él tiene que ser exaltado y que a Él le tenemos que buscar y anhelar y poder infundir eso en la vida de nuestros hijos. Señor, clamamos a ti en esta hora para que tú nos guíes, para que tú nos alumbres, para que tú nos des sabiduría como padres, como madres, cuánto necesitamos, más en este tiempo, Señor, de tantas cosas tristes que a veces oímos, escuchamos. Señor, clamamos a ti para que cada padre pueda infundir en sus hijos el amor a Dios, el buscar a Dios, que en su hogar se puedan leer la Biblia, buscar los consejos de Dios, buscar esa paternidad en Dios, porque sabemos que los padres estaremos un tiempo y después moriremos, pero sin embargo que ellos puedan saber que tienen un Padre celestial que jamás les va a fallar y que jamás lo va a abandonar. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Qué lindo es poder compartir los viernes este espacio de consejos oportunos junto a ustedes. Recuerden, 9:30 nos encontramos todas las semanas para compartir este tiempo con la pastora Marta. Así que bueno, por allí nosotros les invitamos a ustedes y les comentamos también que a través de Facebook también pueden encontrar este material, que lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Allí también queda todo este material semana tras semana. Gracias, pastora. Un privilegio, ¿sí? Bueno, claro que sí. Nos vamos a ir a esa pausa y tras la pausa tenemos más.